Buenos días a todos. Bueno, creo que mi nombre va a ser difícil que se lo olviden acá en Colombia. Obviamente cuando apareció Google lo primero que hice fue escribir mi nombre y me enteré que en Colombia había una persona bastante más conocida que yo con el mismo nombre. Y la verdad que vengo viniendo hace 15 años, así que prometo no tirar agüita, no patear a nadie, no nada. Así que nada, de nuevo, la bienvenida a la charla. A ver, ¿qué les quiero contar hoy? Dentro de Keirus, uy, me equivoqué de botón, ahí estamos. Dentro de Keirus, en particular, tenemos somos una empresa francesa que se creó hace 25 años aproximadamente. Hace como 15 que estamos en la región y hace como 8 que estamos en particular en Colombia. Y más o menos para darles una idea de dimensión, y no me voy a quedar mucho con esto, empezamos en el mundo de BI, después nos metimos mucho en lo que en su momento era comercio electrónico y que después fue derivando en un montón de cosas a medida que fue avanzando el uso de este tipo de herramientas y la omnicanalidad y todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que hoy en América Latina somos aproximadamente 1000 personas trabajando en Keirus. Gran parte de ellas están en Brasil, otra gran parte están en Colombia y el tercer gran foco es México. ¿Y por qué hablamos de humanizar la data? Pues la realidad, lo que les contaba, arrancamos desde el mundo del BI y del BI para adelante, cada vez el dato se fue convirtiendo en algo mucho más valioso y la experiencia de las personas y de consumidores y de todo el mundo cada vez empezó a ser más relevante. Entonces, en estos 25 años, la verdad que hemos caminado todo un proceso de lo que fue pasando con los datos a lo que llegamos a hoy, que obviamente los datos hace 25 años se usaban para algunas cosas, con la omnicanalidad y con el contacto con los clientes que tenemos ahora mucho más exacerbado con la digitalización, cada vez tomó más relevancia. Entonces, ¿qué es un tema que hemos descubierto en el tiempo? El humanizar la data, entonces la mejor definición que conozco o que a menos a mí me gusta mucho, es como hablan los americanos sobre todo de la persona, que de hecho lo dicen así, o sea, usan la palabra persona, que es entender a la persona y a su circunstancia y todo lo que le rodea y lo que realmente la satisface. ¿Por qué esto? Porque cada vez más estamos todos convencidos que es fundamental para cualquier organización que quiera tener una relación con un consumidor, con un cliente, con lo que sea, terminar de entender a la persona y la experiencia que está teniendo esa persona en el momento que toma decisiones. ¿Por qué? Pues creo que ya quedó fuera de discusión que la mayoría de las decisiones de compra que una persona hace, por ejemplo, están mucho más relacionadas a temas sentimentales y de experiencia que al producto en sí mismo. El producto tiene que estar, definitivamente, pero la experiencia tiene un valor fundamental. Entonces, ya está claro que mientras más logremos humanizar esa data para acercarnos más a la persona, la relación que vamos a poder generar es mucho más interesante. Entonces, lo que les contaba de la historia de Keirus, que venimos del mundo de los datos y después nos metimos en el mundo de e-commerce y de la transaccionalidad, se empieza a juntar en este punto donde hablamos de cómo usamos estos datos para acercarme mejor a las personas. Entonces, un poco yo lo que mi intención de contarles ahora es cuáles son, a través de la humanización de los datos y de entender a la persona, cuáles son, por ejemplo, 5 preguntas claves que sería muy interesante que podamos responder. O sea, y cómo esto realmente tiene un impacto sobre negocios. Y la verdad, como me parece que soy bastante aburrido para contar las cosas, traje varios videos de casos que nos explican perfectamente este tipo de enfoque. El concepto que une estos dos conceptos, perdón, algo que me quedé ahí, es un concepto que ahora está muy de moda,
que se llama CDP, Customer Data Platforms, que básicamente ¿qué es un CDP? Si lo ponemos en términos relativamente técnicos, es cómo puedo tener un dato de una persona, después ir creciendo la información que tengo sobre esa persona y tenerla disponible en cualquier canal, en cualquier momento, para poder hacer uso que esté donde esté, esa persona en la omnicanalidad la trate como esa persona pretende en ese canal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas o las cosas que nos ayuda a resolver este tema, este tipo de manejo? Básicamente por ejemplo, ¿quiénes son mis clientes, mis mejores clientes? ¿Cómo puedo fidelizarlos mejor? Entonces, para esto, un caso que me parece que lo explica bastante bien y después les cuento cómo esto tuvo un impacto en el negocio de Why ellos. is data so important? AB InBev Solutions presents How to Get to Know Our Consumer, a journey about value, data, and platforms. Someone is visiting one of our websites. But who is this? With DMP and CDP, we begin to know who's behind the device. Just as the user browses her device, DMP gathers information about this consumer preferences and what she is looking for. And just like that, we already know that this consumer likes Budweiser, is from Colombia, loves football, and uses an iPhone. But this is only the beginning. Adding CDP to our DMP work, we can discover much more about her, information that will help us to make her a consumer. With DMP, we create an audience based on Bud, Colombia, and football, so we can target ads to the next website our potential consumer visits. The consumer clicks on the ad and registers on a landing page created with Marketing Cloud. So now we know that our consumer is Leticia Santos. And with CDP, we collect all the info we have from different platforms, enriching the info we have. Leticia is not a record anymore. She is a consumer, and we know what she loves. For example, Leticia is enjoying a great party with her friends, and she decides to register this moment on Instagram. CDP is already connected with our social listening program, who is able to recognize images. CDP will understand that Leticia is bringing people together alongside Budweiser, and she is becoming a beer influencer. Her post has more than 1,000 likes. There are millions like Leticia. With our consumer platforms, we can reach those millions in the best way possible, generating comprehensive audiences and bringing our strategy to a new level. AB InBev Solutions. The future of marketing is here. A ver, un caso bastante claro. Confieso que la parte que decía que Leticia estaba en Colombia no la armamos especialmente para acá. O sea, la verdad el video es así. Este es un proyecto que hicimos regionalmente. Pero, ¿qué es lo que termina pasando con esto? Que es el buen uso de los datos y cómo estos datos nos permiten acercarnos a la persona y compartir momentos y generar experiencias. Es sacar del anonimato a consumidores de cerveza, proceso bastante complejo, pues en general cómo llegás a la persona que realmente la consume y a partir de ahí poder empezar a entender cómo se comportan esos consumidores y generar una relación distinta. O sea, que Budweiser sea lo que Leticia asocia con una celebración, una fiesta. Entonces, ¿cómo logro a su vez que Leticia me ayude a influir en otra red? O sea, pasa a ser fundamental el manejo que hago con este tipo de cosas para poder ir avanzando y tener una relación distinta con cada uno de ellos. Por otro lado, eterna discusión esta. O sea, yo la verdad vengo mucho del mundo de ventas. Eterna discusión, quién generó el lead, si marketing funciona, qué campaña funciona mejor, qué campaña funciona peor, dónde tengo que invertir, cuál tengo mejor retorno, dónde me acerco más. Bueno, acá tenemos otro caso que creo que nos va a ayudar bastante a entender cómo se puede hacer una microsegmentación, entendiendo mejor a las personas y cómo puedo predecir el comportamiento de esas personas y a través de ese conocimiento poder generarles momentos especiales, sorpresas, para que esas personas reaccionen positivamente para conmigo. Why is personalized marketing so important? El Rosado and Kira's present How to Grow Your Online Sales by 300%. A journey about value and personalization at scale. Meet Rosa Zambrano,
She's an online shopper in Ecuador. Rosa struggled to buy online due to spam communications, limited assortment, expensive products, lack of personalized one-to-one offers. That's why El Rosado, Ecuador's leading retail corporation, and Kairos, the global leader in e-commerce, partner to market Frecuento. Frecuento is Ecuador's most comprehensive marketplace, offering a wide assortment of products from consumer electronics to beauty and groceries countrywide. Moreover, Frecuento is helping Ecuadorian online shoppers to get smart recommendations, saving time and money along the way. While Rosa browses her social networks and search engine, Frecuento identifies that she has kids and that Disney characters are relevant for her. Just like that, Frecuento shows Rosa relevant offers on toys and apparel of their favorite characters that her kids will love. Frecuento also learns Rosa's favorite grocery items as she browses the website and automatically configures a list to suggest on her next visit. But this is only the beginning. With artificial intelligence, Frecuento gives Rosa smart, personalized recommendations of other bestsellers in his market that will save her money and time, including seasonal recommendations. Like Rosa, there's a variety of customer profiles, from deal seekers and whimsicals to technology lovers and time savers, getting personalized recommendations that save them time to do what they love most. There are millions like Rosa. With our B2C personalized marketing, we can engage those thousands with our brand, growing your online sales exponentially and bringing your e-commerce strategy to a new level. Kairos, the future of marketing is here. Nuevamente, otro caso donde, por entender mejor y usar bien los datos que tenemos, aumentamos sustancialmente las ventas, pues logramos sorprender a nuestros clientes en el momento que ellos quieren ser sorprendidos. ¿Qué prospectos tienen mayor propensión a comprar? Acá vamos a ir a cómo podemos mejorar la conversión y cuáles son los clientes que están en ese momento que les falta un pequeño empujoncito para ver si compran o no compran. Este es un caso de Subaru, que la verdad lo que ellos hicieron con esquemas de machine learning y con reglas que pudimos construir en conjunto con ellos e ir aprendiendo en el tiempo, incrementamos bastante la tasa de conversión de los que tenían mayor propensión a comprar y la conversión en general. O sea, es primero detectar quién es el que realmente tiene ganas de comprar y llevarlo al paso siguiente. Y previo a eso es también identificarlos, o sea, entender a la persona en qué momento está. Después, ¿cuál es la intención de compra y el momento de consumo? O sea, ¿cuál es el momento específico que alguien quiere consumir? O sea, enriquecer estos perfiles y entender a la persona, en el fondo lo que me permite hacer es hacer una experiencia única para cada una de ellas. Entonces, acá este lo voy a pasar porque la verdad creo... No, perdón, este lo voy a dejar. Wow experience. A journey about value and personalization around pets. Meet Veronica, Pablo, and Lola, a happy dog-loving Mexican family. Veronica and Pablo are Petco brand lovers, but they needed help to cope with their busy lifestyle. Sometimes they felt as if Petco didn't know them, and Lola most certainly wasn't happy about it. That's why Petco, North America's leader in pet care, and Kairos, the global leader in data and commerce, partnered to transform pets' omnichannel data into memorable customer experiences. Nowadays, while Veronica and Pablo browse their devices, Petco already knows Lola's needs. Just like that, Petco can anticipate that Lola's food needs replenishment and that her next grooming should be scheduled soon. All this by orchestrating and clustering tens of millions of data points from browsing records to omnichannel order history, allowing Petco to provide personalized recommendations that improve lives. There are millions like Veronica, Pablo, and Lola. With our data and customer experience platforms, we can engage those millions with your brand in the best way possible, generating long-term customer engagement and bringing your digital and data strategy to a new level. Kairos, a humanized future is here. ¿Qué pasó con esto?
aumentamos el lifetime value. La relación es distinta con el cliente, porque el cliente, en el fondo, a lo que llegamos con la persona, en este caso la persona es Lola, el perro. O sea, pero teniendo la data correcta y usándola de la forma correcta, generas el vínculo correcto. Entonces, la personalización va con respecto al perro. O sea, no va con respecto a los dueños del perro, qué es lo que consume, cuándo lo consume y qué es lo que necesita. O sea, ahí volvemos a generar otro vínculo especial. Por otro lado, es el cómo y el cuándo. O sea, dónde voy a interactuar y cuándo tengo que decidir tener una interacción. En este caso es cómo defino la conveniencia de qué canal voy a usar. ¿Por qué? Pues todos en general decimos, no, este es un comprador online, este es un comprador de tienda, este es un comprador de no sé qué. La verdad, todos somos compradores de todos. En alguna situación compramos online, en alguna situación vamos a la tienda. Depende mucho del momento, depende mucho de qué quiero comprar, depende mucho de muchos factores. Entonces, ¿cómo entendemos todo esto en serio y unificamos toda esa información para poder usarla de la manera correcta? Why is personalization so important? FIFCO and Kairos present How to Disrupt B2B E-Commerce, a journey about value and personalization at scale. Meet Norman Rojas. He owns Mini Super Pura Vida in Costa Rica. Norman struggled to manage his retail shop because he missed commercial opportunities and couldn't control properly neither his orders nor the store's inventory. Moreover, customer service was time-consuming, and it negatively impacted repurchase. Sometimes he felt as though he didn't have a reliable partner to grow his business with. That's why FIFCO, Costa Rica's leading CPG company, partly owned by Heineken International, and Kairos, the global leader in B2B commerce, partnered to create Phil. Phil is an intelligent, automated personal assistant, and it helps Costa Rican shopkeepers thrive in their business while saving time and money along the way. While Norman browses his device, Phil already knows his business history and keeps gathering information about Norman's preferences and what he's looking for. Just like that, Phil already knows that Mini Super Pura Vida is in Guanacaste, and Cerveza Imperial, Pepsi Max, and Gatorade are its best sellers. Phil also anticipates what the ideal next order is, based on his browsing records, searched products, and order history. But this is only the beginning. With artificial intelligence, Phil gives Norman smart, personalized recommendations of other bestsellers in his market that will improve his business, including seasonal recommendations. Like Norman, there are hundreds of customers, from supermarkets and distributors to restaurants, hotels, and bars, getting personalized recommendations to improve their businesses. With Phil, Norman, and many others nowadays have access to a personalized catalog adjusted to their needs to grow their business. Predictive, quick orders that help them save time and optimize their inventory. Online credit control, invoices and payments. Real-time access to their order history and tracking. Access to flash sales and promotions that make them more competitive. Save and replenish their favorite products. Order just what he needs, optimizing his inventory and easily controlling his budget. Most importantly, they manage their relationship with FIFCO at the time of their convenience. Phil is not only changing business for many entrepreneurial Costa Ricans like Norman, it is taking FIFCO's sales team to the next level as they now have time to be trusted advisors to their customers, listening and guiding them on strategic topics. There are thousands like Norman. With our B2B e-commerce platforms, we can engage those thousands with your brand in the best way possible, generating long-term customer engagement and bringing your digital and data strategy to a new level. Kairos Digital, the future of B2B commerce is here. ¿Qué pasó con esto? FIFCO logró aumentar las ventas usando el canal correcto, entendiendo a la persona hasta en un mundo B2B. Los que compran entre empresas son personas. Entonces,
¿Cuál es el primer paso? Es entender que los datos los tenemos que humanizar. O sea, entender que los datos los tenemos que tener para humanizarlos y no para optimizar procesos y nada más. O sea, no es solo un problema de costos y de presupuestos, sino que los datos tenemos que usarlos también. El gran paso es para entender a las personas. La segunda parte es cómo logramos hacer una realidad inspiracional, o sea, querer saber a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer. Y por último, tratar de construirlo de manera simple y escalable, un futuro simple. ¿Cómo me acerco más? Ser más empáticos a partir de los datos. Bueno, con esto les quiero dar las gracias. Espero haberles podido hacer de maestro de ceremonias como mi homónimo, como el amigo Jorge Barón local, presentando distintos casos y distintos artistas que han resuelto la humanización de los datos en una primera etapa como para poder llegar a las personas de una manera más cercana.